¿Cómo está Álvaro? ¿Me escucha? Buenos días. Perfectamente, Nelson. Buenos días, muchas gracias. Buenos días Álvaro, gracias por estar con nosotros para hablar un tema importante. Bueno, acá lamentablemente amanecimos con el agua hasta el cuello, pero quien está también con la Sí, cosa, sí, tremenda la lluvia. De hecho, tuvimos hace poquito un bajón eléctrico acá en el estudio, ojalá que no ocurra a mayores. Pero quien está totalmente también con el agua hasta el cuello y sobre un tema importante que lo hemos venido tratando es el presidente de la República. Y hoy analizamos el tema desde la comunicación. Álvaro Viteri, ¿se ha olvidado el gobierno de comunicar? Bienvenido. ¿cómo estás, Nelson? Primero que nada, muchas gracias por la oportunidad de aportar con algún tipo de opinión, de análisis que ojalá le llegue al presidente, porque no sirve que le llegue a los demás, le tiene que llegar a la máxima autoridad del país, quien es al final del día el último y único responsable de todo lo que está pasando en la comunicación y en todos los demás frentes. Ujú. Entonces, yo no sé qué es lo que ha sucedido. Creo que es, lo interesante y trataré de en estos minutos poner sobre la mesa es dónde está la base del problema de comunicación y cómo ese problema de comunicación está derivando en otra serie de frentes. Pero empecemos desde Y, y- entender cómo fue que llegó el presidente y Álvaro, otra a ser cosita, presidente. antes de avanzar, porque la gente puede Por decir, favor. ¿y esto por qué es relevante? Pues es completamente relevante, porque imagínate tú, un gobierno que no comunica es grave, aún si estuviera haciendo bien las cosas, con una mala comunicación. Entonces, ahora sí, Álvaro, avancemos. Por favor. ¿Cómo llegó el presidente? Entonces, muchos gurús se vanagloriaron de que la presidencia se consiguió por los zapatos rojos y el TikTok, ¿no es Ya. cierto? Y yo me permito hacer una corrección de que no fue esa la relación. Y esto un poco también quiero poner ciertos antecedentes, para que no se me ubique en el lado de los odiadores del presidente Lazo. Yo trabajé para el presidente Lazo en la primera campaña junto al candidato a vicepresidente Juan Carlos Solines manejando la campaña de de la Sierra, donde no nos escuchó y sin embargo hay que aceptar que le fue muy bien en Quito. Ya. Después traté de colaborar con Juan Carlos cuando estuvo de precandidato a alcalde, entonces mi relación con el presidente Lazo viene desde hace ya varios años, ¿cierto? En un acto de voto de fe, voté por él porque yo me autovendí ciertas cosas de su oferta y de su promesa de valor, ¿no es cierto? Pero adicionalmente también votamos, y tengo que aceptarlo, en contra de Correa. Y Claro, no quiero decir ese fue el voto, Correa, ¿no? el Correa completo. Voté en contra del Correa de los últimos años, el Correa que perdió la excelente conexión que tenía con la gente y que empezó a escucharse solo a sí mismo. Contra ese Correa es contra el que votamos. No contra el de los primeros años y definitivamente no contra el de las obras y de las acciones, ¿no es cierto? Claro. Al que tuvo al final ese problema de comunicación. Contra él votamos. Los zapatos rojos y el TikTok simplemente fueron un detallito que ayudó a darle un poquito de visibilidad en un momento clave, pero la convicción fue así, con lo cual él entró con una gran oposición y con un montón de escépticos que quisimos pensar y tener la esperanza de que él iba a poder hacer cosas claras y evidentes al más corto plazo. Tenía que reiterar nuestra confianza. Álvaro, un poquito antes de seguir, porque me parece súper importante este punto, porque deberíamos, como tú dices, entender qué es lo que ha pasado. Entonces, de una u otra manera, no se terminó votando convencido por un personaje, sino se terminó votando para que el otro no llegue o para que el otro no gane. Y eso de una u otra manera sí tiene afectaciones, en el sentido de que es un voto, no sé, dímelo tú, es un voto así como, ah, me cae mal el otro, voy con este que parece que está medio chévere. Y eso hoy, pues, lamentablemente, pues nos está cobrando factura. 100%, pero adicionalmente es parte de lo que un líder y su equipo tienen que hacer, que es entender con quién es tu mercado. Yo vengo del mundo profesional, tengo 30 años del mundo de la publicidad, y lo primero que tenemos que hacer es entender con quién tenemos que hablar. Entonces, si yo ya entiendo que de mi 100% de mi audiencia, digamos que el 50% tiene una tendencia positiva hacia mí, 55, porque no me acuerdo que fue 55, 60, pero no es más de eso el resultado final de las elecciones.
Quiere decir que de ese universo hay un grupo que sí está 100% convencido de mí, hay un montón de escépticos y del otro lado tengo opositores totales, por eso votaron por Normal. el otro candidato. Ese es mi entorno de trabajo. A partir de eso tengo que construir las estrategias de comunicación. ¿Qué pasó? ¿En qué Eh, punto se desvió? Se desvió desde el comienzo, porque y yo lo quiero poner desde el lado lo más importante en comunicación no es lo que dices, sino lo que haces, ¿no es Ya. cierto? Y pongámoslo en el contexto privado, en el contexto de dónde viene el presidente, el Banco de Guayaquil. El Banco de Guayaquil acaba de ser elegido una vez más el mejor lugar para trabajar en el Ecuador de todas las empresas y todo el mundo privado. Perfecto, lindísimo, lindísimo sticker, ¿no es cierto? Sí. Pero si por un lado es el lugar donde mejor se trabaja, pero por otro lado dejan las luces prendidas toda la noche, ¿no es cierto? Y no digo que esté sucediendo, es un ejemplo, ¿no es cierto? Hay una contradicción, porque ese nivel de desperdicio de energía, de dinero, de etcétera, etcétera, no es congruente con lo que lo otro dijo. Entonces tiene que haber una coherencia en las cosas que se dicen. Y ahí es donde para empezar el problema empieza, porque además comunicación es todo. Comunicación es lo que le dices a tus ministros, lo que le dices a la gente a nivel del interior del gobierno, lo que le dices al pueblo, todo es comunicación y tiene que ser toda coherente. Entonces, si dices una cosa, haces otra, te contradices, regresas, vas, vienes, entonces el mensaje es totalmente confuso. Ujú. Y es confuso para el ministro que tiene que ejecutar órdenes y una visión del gobierno, es confuso para los que están debajo del ministro y por default es confuso para todos los que estamos abajo. Claro. Entonces hay un gran problema de comunicación que parte desde no tener claro qué es lo que quiero decirle a la gente o qué es lo que debo decirle a la gente. Ujú. Y podemos comparar un poco, ya que mencionabas al gobierno de Rafael Correa, podríamos igual comparar un poco el tema de la comunicación del señor Correa versus lo que está pasando, porque esto viene incluso desde la época de Moreno, cuando Moreno empezó y dijo, yo voy a ser el presidente menos invasivo de mi gobierno, porque veníamos supuestamente de un gobierno como Correa que era totalmente, acaparaba todo, acaparaba todos los espacios, hablaba en una sabatina, era portada de periódico para bien, para mal, peleas, conflictos con la prensa, pero estaba, o sea, era un presidente presente, era un presidente que se sentía que estaba. ¿Cuál es esa diferencia ahora con el presidente Lazo? ¿Y por qué no copiar? Y aquí voy a una palabrita que a veces la gente no le gusta, pero todo es copia, Álvaro, y no es malo. En la música, todo es copia. Todo viene de algo, todo viene de inspiración de algo, todo viene de un sample de algo. Y no es malo, yo no lo veo malo. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no copiar de pronto algo bueno que hizo el otro? O seguimos en eso de, no, como me cae mal, no quiero ni verlo. Definitivamente. Yo en la época de estos años largos que duró la presidencia del presidente Correa, solía decir con muy poca humildad, decía, el mejor publicista del Ecuador soy yo. Y después decía, no, me corrijo, en realidad es Vinicio Alvarado. Él es el mejor publicista del Ecuador. Pero no solo porque ha hecho una gran gestión, no solo porque la campaña me parece brillante, ¿no es cierto? Sino porque ha sabido manejar a un cliente o porque logró construir, digamos que no ha sabido manejar, lograron construir este espacio de comunicación en el que el uno le dijo qué quería, en qué creía, en qué no, qué sí, qué no, y después de eso dejó hacer, porque justamente en esto que hablabas tú de esta quizás invasión o alienación comunicacional, Claro. creo que había un comercial nuevo todos los días. Mm. Entonces, físicamente imposible que el presidente esté aprobando todos los comerciales que van a hablar sobre su gobierno o de él. O sea, confiaba No en lo su equipo. no, entonces, ¿qué es lo que pasó? Seguramente hubo una reunión inicial donde se establecieron las grandes líneas de comunicación y acto seguido él dejó trabajar, pero eso también habla de otra cosa y son de las tres características que para mí no tiene que tener un presidente, tiene que tener un líder en cualquier frente. Ya. Lo primero es que tienes que saber qué quieres y qué no quieres. Después tienes que saber comunicárselo a tu equipo de trabajo, para lo cual tienes que previamente saber identificar, como sabes qué quieres, con quién quieres trabajar, a quién necesitas al lado tuyo.
Y una vez que les diste ese voto de fe, tienes que empoderarles y tienes que fijar medidores de desempeño. Entonces, yo necesito que hagas esto, así me gusta, así no me gusta, y cada mes te voy a estar midiendo. O estos van a ser los parámetros contra los cuales vamos a medir tu gestión. No puedo estar supervisando cada palabra, cada coma, cada imagen de los 300 comerciales que vas a hacer en el año, pero mientras estemos en las líneas generales, todo va bien. Y si los números además son positivos, pues adelante, go. Claro, Eso se vio en comunicación, pero se vio también en todos los demás frentes y por eso claro. empezó a moverse la construcción, la educación, la salud, porque, y esto es una frase que se usa mucho, como haces una cosa, haces todas las cosas. Claro, pero y además otra cosa, Álvaro, que es el tema de que, de hecho, cuando se empiezan a hacer estas movidas o estas obras dentro de la gestión de la época de Correa, es donde al menos el que está en comunicación puede comunicar algo. Porque, a ver, ¿qué necesita hacer un producto como un presidente? Hacer cosas. Y si el presidente hace cosas, va a tener el equipo la forma de comunicar, hospitales, escuelas. Acá tenemos hoy un gobierno que no puede, no quiere, no sabemos qué pasa. Sabemos que no tiene intención porque Rafael Correa, con todos los problemas encima, hizo cosas. Más allá de que se discuta detalles o sobreprecios o corrupción o lo que se quiera decir. Pero hizo cosas. Acá tenemos un gobierno que no hace, un presidente que no hace, un vicepresidente que es ausente. Podemos echarle la culpa al encargado de comunicación, Álvaro, por más preparado que sea. Por ejemplo, el señor Seminario. He escuchado muy buenos criterios de Seminario. He visto gente que opina muy bien de su trabajo, pero parece ser que no puede con el presidente Lazo. ¿Verdad? Este es un tema recurrente, ¿no? Pero nuevamente, volvemos al tema, como haces una cosa, haces todas las cosas. Entonces, los cambios del profesional de comunicación y de mis antecedentes, mis 30 años en este mercado, todos los que han llegado a ese puesto son gente de altísimo nivel, con unas carreras espectaculares. Entonces, no ha habido uno solo que uno puede decir es un improvisado, es un junior que acaba de salir ayer y que porque es el sobrino del presidente le dieron semejante cargo. No, todo ha sido gente absolutamente profesional. Y todos terminan botando la toalla y todos terminan equivocándose, pero al final del día hay alguien que es el que está poniéndole la firma a cada pieza de comunicación que sale. Y efectivamente, en el orden, lo primero que tú tienes, ya en el puesto de presidente, no tienes obra que contar. Entonces lo que tienes que contar es tu sueño, Ya. ¿no es cierto? Entonces, por eso Martin Luther King decía, I have a dream, yo tengo un sueño. Primer año era el año del sueño, de contarnos las cosas que se vienen, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? Ni bien, todavía no llegaba a la presidencia y ya tuvo el primer problema de comunicación con el partido que le llevó a la presidencia. Primer problema de comunicación. Claro. Segundo problema de comunicación con los opositores con los que se había aliado, había planificado el tener una alianza, un año de no agresión, de tener esa oportunidad de vender el sueño, ¿no es cierto? Que probablemente es beneficio para todos. Segundo problema de comunicación, pero son dos problemas de comunicación gravísimos, porque eso le quitó la sustentabilidad. Inmediatamente empezó a rodar la bola de nieve que hoy día nos tiene donde nos tiene. Así empezó el problema de comunicación, pero no es la comunicación masiva, no son los comerciales, es el one-to-one, es el qué te dije, qué te cumplo. Sí, claro, de hecho es lo más importante. La gente cuando vota, vota por un cambio y de hecho siempre lo hemos mencionado que cuando gana Lazo, gana con buenas expectativas. De hecho, las primeras mediciones de Lazo en su primer mes de gobierno le daban un 70% de aceptación porque la gente al final, yo sé que el político o la persona que es ideológicamente estable, por decirlo de alguna manera, tiene su línea y pues estará en contra de la línea opositora. Está bien, eso es legítimo, está bien. Pero hay una gran mayoría de ecuatorianos que votan en nulo, que votan esto, que no les importa, hay una desidia a la política. Y esas mismas personas dicen, bueno, ya ganó Lazo, bacán, que haga, que demuestre. O sea, y es lo que no ha logrado demostrar. Me gustaría, Álvaro, en forma de tu criterio, el análisis sobre estos últimos videos que se han expandido en redes que no tienen firma de autor. El primero,
una serie de testimonios de personas diciendo que Lazo poco más y es la reencarnación de Jesucito que llega a salvarnos. Y el último, que es un video de una calavera ahí bailando, echándole contra la oposición, igualito a las producciones que hacían en la época de Rafael Correa, sin firma de autor tampoco, pero con la misma estética. ¿Qué piensas de eso? Antes de entrar en esa parte, porque vamos a ir hacia allá, creo que hay una frase que tú la has repetido una y otra vez y que definitivamente en términos de comunicación y de la vida es absolutamente importante, y es tu capacidad de empatía. ¿Qué es empatía? La habilidad de ponerse en los zapatos del otro, ¿no es Claro. cierto? Y cuando representas a 18 millones de personas, esa es una habilidad que es absolutamente importante. Ujú. En comunicación solemos decir que más importante que lo que tú quieres decir es lo que el otro entiende, ¿no es cierto? Y nuevamente volvemos a la empatía. Entonces, el problema que ha tenido la comunicación uno a uno y la masiva es que no nos estamos poniendo del otro lado de la comunicación. Entonces, el rato que perdemos esa capacidad de interpretar lo que tú necesitas y cómo yo puedo ofrecerte o entregarte esto, o entiendo lo que necesitas, pero te ofrezco más cosas de las que realmente soy capaz de hacer y después te decepciono, no te cumplo, ahí empieza a destruirse toda esta comunicación Ujú. y es donde terminas en este tipo de videos. Porque Claro. como finalmente perdiste, o sea, no tenías buena empatía, Ujú. pero en la medida en que empiezas a fallar, ese interlocutor se pone cada vez más complicado de manejar. Entonces hay un momento en que terminas encerrado, ya no quieres conversar con nadie, ya no quieres escuchar de nadie, solo quieres escuchar de la gente que dice las cosas que a ti te gustan, más que tú, aunque tu trabajo es escuchar a los demás, tu trabajo no es hablar, tu trabajo es callar. Porque el que más calla, más oye, y el que más oye, más puede efectivamente hacer cosas. Si no sabes nada, ¿cómo solucionas nada? Claro. Terminas haciendo estos videos en los que tú te ves al espejo, ¿te gusta, señor presidente? Sí, me encanta, dale, go. Y no pensaste qué es lo que va a tener esto como impacto allá afuera. Claro. Y también una subestimación. Nuevamente, como no entiendes a tu mercado, no entiendes a tu consumidor, no entiendes a tu consumidor final, lo subestimas. Entonces, piensas que nadie se va a dar cuenta de detalles básicos que quizás la gente normal no lo ve, pese a que, y ese es el otro tema, subestimar al consumidor. Es que la gente, como la gente no es inteligente, vota como vota. Claro. Perdóneme, no existe el consumidor tonto. Claro. Porque Todos los consumidores son inteligentes. de hecho se Lo dieron que no cuenta. necesariamente es que lo que a ti te gusta me tiene que gustar a mí, y no porque no coincidimos en nuestros gustos, tú eres el tonto y yo soy el inteligente o viceversa. Yo De, elegí lo más inteligente para mí. claro, de hecho Por se eso dieron voté por cuenta, quien voté. Álvaro, de hecho la gente sí se dio cuenta porque los interlocutores que fueron electos o elegidos, no electos, elegidos para este video pues, no aportaban esa empatía. De hecho, incluso Cero. tengo un satírico que lo voy a grabar porque precisamente no había empatía. Había una señora, con el debido respeto, no la conozco, que salió diciendo que Lazo sí ha hecho obras y que Lazo apenas tiene 22 meses y que poco a poco, pobrecito, déjenlo en paz, cuando a otros presidentes no se los dejaba en paz. O sea, ese doble rasero yo creo que también hoy les pasa factura. Antes no se dejaba en paz. Al presidente Rafael Correa le daban como bombo en fiesta de barrio, de patronal. Y está bien, así debe ser. Y así estuvo. Ahora con Lazo quieren que nadie le diga nada. Que pobrecito, que por favor a Lazo no lo toquen, que él no tiene la culpa. Álvaro, ¿se lo puede tratar a Lazo como un producto? O sea, no a Lazo, a la presidencia como un producto. ¿Está bien tratarla como un producto en marketing o no? ¿O tiene otro tratamiento? Es que creo que el tema no pasa por ahí. Como digo, la comunicación simplemente es una expresión que tenemos los seres humanos para llevar un mensaje del un lado al otro lado, de lo que yo siento a lo que tú sientes, ¿no es cierto? Y en comunicación, cuando además estás trabajando para el resto, como dije, tu voz, que además va a ser la más fuerte, tienes que tomar la dimensión de lo que eso significa. Y en la medida en la que tu empatía y tu gestión y tu cumplimiento se convierten, porque realmente el comunicador, efectivamente, como dijiste hace un rato, yo solo puedo
amplificar. Lo que Puedo hace. amplificar tu visión, tus ideas, tus valores en un comienzo y después puedo amplificar tus obras, que son la consecuencia de tus ideas, tu visión y tus valores. Ese es el orden de los factores. Si eso es coherente, tú logras que la gente se conecte. Y si tu voz es suficientemente fuerte, tus ideas son poderosas, tu consistencia entre lo que dices y lo que haces es realmente potente, resulta ser que no solo que logras convocar a toda tu población, sino que empiezas a trascender. Y es lo que estamos viendo con el presidente Bukele. ¿Qué tenemos que ver nosotros con El Salvador? Absolutamente nada. Pero solo el minuto que él dijo, vamos a ser la nación Bitcoin, independiente que estés a favor o en contra de las criptomonedas, lo que estás diciendo es, yo voy a conectarme con el futuro. Estoy viendo hacia el futuro. Quiero llevar a El Salvador hacia el futuro. Cuando tiene la actitud que tiene con las maras, todo ese tipo de cosas son los que hoy día nosotros, desde acá, desde Ecuador, aplaudimos y envidiamos, decimos, pucha, qué interesante tener un líder, llámese presidente, llámese gerente, llámese jefe del barrio, que tiene tanta claridad en lo que quiere, lo que dice y lo que hace. Claro. Y esto nos ha llevado, obviamente, a tener un gobierno que ya no se le cree, que ya se duda, al punto de no saber si es cierto o no la operación. Imagínense, tener que salir a aclarar el tema de la operación es un asunto bastante delicado porque se nota ahí la debilidad de un gobierno en comunicación que ya no se le cree. ¿Crees que definitivamente esto podría ser uno de los tantas cosas, no para el juicio, porque el juicio tiene otros elementos, pero para que la gente sí esté de acuerdo en que se vaya? Una, y dos, Borrero. ¿Qué pasa con Borrero desde su lectura? Si el presidente, siendo presidente, que tiene la atención de los medios por ser presidente, se siente que no comunica, ¿cómo es posible que Ecuador tenga un vicepresidente invisible? Yo lo conozco a Alfredo. De hecho, con Alfredo estuvimos durante un año, justamente antes de que se dieran todos estos escenarios, 3 años antes de que se dieran estos escenarios, generamos un grupo de personas que estábamos justamente visualizando, que es lo que puedes hacer cuando no puedes hacer, puedes visualizar el país que queríamos. Entonces, Alfredo es un personaje absolutamente, primero, empático, es absolutamente brillante, es uno de los, en su lado profesional, es uno de los profesionales más reconocidos a nivel mundial del Ecuador en su área de especialidad. No en la Yo no lo vicepresidencia. reconozco, yo no lo reconozco el día de hoy. O sea, simplemente no sé quién es el señor que está en la vicepresidencia, pero para mí, nuevamente, las cosas son como vienen. Entonces, él finalmente, ¿qué es un vicepresidente? Un vicepresidente es una persona que está para lo que el presidente le fije. Entonces, algo pasó allí, algo sucede en Desde ahí esa no hubo comunicación. comunicación. ¿No es cierto? No, y volvemos, pero mira que el eje siempre es comunicación. ¿Qué dije? ¿Qué ofrecí? ¿Qué cumplí? Y vamos al tema más simple, porque si este tema lo vemos complicado, nos hacemos bolas a la hora de entenderlo. ¿Qué es lo que te dicen a ti como padre? Más importante que lo que dices es lo que haces, porque tus hijos no van a escuchar tus sermones, van a escuchar lo que actúes, te van a ver hacer cosas. Y en base a lo que hagas, ellos van a copiarte. Entonces, ese problema que está sucediendo en la cima de nuestra estructura del país se está replicando en todas las demás instancias. Y ahí es donde tenemos un vicepresidente que está desaparecido, pero para mí no es por falta de capacidad, es porque algún tema de agenda interna existe y esa es la posición en la que hoy día el presidente le ha puesto al vicepresidente. Claro, es decir, podríamos intuir que el culpable de eso puede ser el propio Lazo, que no lo toma en cuenta, no lo quiere tomar en cuenta, y pues obviamente tampoco vemos una accionar del vicepresidente como queriendo o haciendo en lo poco que se ha hecho. Como tú decías, es otra persona, tal vez en su trabajo profesional es muy bueno, pero acá no sé si es muy grande el puesto, mucha presión, no miedo, terror a poner firmas, porque Borrero no ha puesto firma en absolutamente nada. Entonces, sí, es el negocio de la vida. Ser vicepresidente, no hacer nada y no tener problemas. Hay otro vicepresidente que está preso, pero porque metió las ganas y bueno, y todos los problemas que vinieron encima.
Álvaro Viteri, muchísimas gracias por siempre estar con nosotros, mi querido amigo. Para la próxima seguiremos analizando. Tus palabras para despedirnos. Bueno, finalmente, como yo dije al comienzo, mi intención ha sido tratar de aportar y aportar a quien le aporta esto. Creo que no podemos seguir echándole la culpa a los demás. No es bueno que el líder de un país nos enseñe como sociedad que la responsabilidad de las cosas que hago o dejo de hacer, 50% o todo por ciento es de alguien más, Claro. presente físicamente o presente a través de los influjos psíquicos o de las ondas digitales o lo que sea. Usted es el presidente, usted es el responsable de absolutamente todo. Como en tu casa tú eres responsable de lo que pasa con tu familia, como en tu cuerpo tú eres responsable de ti mismo, así funciona la vida. Así es. Entonces, Así es. hay un solo responsable y una sola persona que puede cambiar las cosas para el beneficio de todos los demás. Y para eso va a tener que hacer un acto de humildad enorme para aceptar de que quizás las decisiones que se tomaron no fueron las correctas, que quedan 2 años, no sé si hay opciones de corrección o si va a haber salvación dentro de este proceso, pero el mensaje al menos de decir, quiero cambiar, acepto mi error, pero hay que aceptar las cosas. Claro. Así es. Nadie, Así es. usted decidió ser presidente. Ujú. Nosotros lo elegimos, pero el que se puso enfrente en la papeleta fue usted. A partir de ahí, todo es su responsabilidad. Claro, totalmente. Gracias, Álvaro. Nos vemos. Chau, chau. Gracias. Sí, me voy a quedar con las últimas palabras de Álvaro cuando dice que el presidente de la República debe ser totalmente responsable, que fue el que se puso en la papeleta, fue el que asumió. Y es chistoso porque yo quisiera que esa valentía la sigan teniendo, ¿no? Esa valentía. Pero no, es muy chistoso porque cuando son candidatos, yo arreglo esto, yo cambio esto, yo camino, yo lucho, yo me enfrento, yo cambio, yo te prometo. Oiga, ganan y se apaga esa persona y ya empieza, yo no sé, no lo vi, yo no lo puse, se olvidó de Borrero. El tema de Borrero es un tema que nos estamos pasando por alto. Estamos pasando por alto, estamos en un gobierno que no confía en su vicepresidente, no confía en Borrero. Lasso no confía en Borrero y digan lo que digan, Correa confiaba en sus elementos, en su personal, en sus trabajadores. A Glass le dio responsabilidades inmensas. Claro que tiene que haber habido errores, por supuesto. Ya la persecución es otro tema, mis queridos amigos. Pero negociazo para Borrero, negociazo. Ser vicepresidente, sueldo vitalicio, no hacer nada, salir campante.